Revolución, un cambio profundo, muchas veces violento, en las estructuras políticas y sociales de una comunidad. Una definición que inevitablemente nos lleva a pensar en Argentina. ¿Existe un país más revolucionario y a la vez revolucionado que el nuestro? Porque no se trata solo de la Revolución de Mayo. En esta serie de episodios vamos a explorar las transformaciones, los conflictos, las continuidades y los protagonistas que le dieron forma a la compleja, intrigante y apasionante historia de nuestro país. Revolución no es un podcast que se queda anclado en una temporalidad. Vamos a ir y volver constantemente. En este segundo capítulo vamos a hablar de historia reciente, particularmente en cómo atravesó la comunidad homosexual la salida democrática que propuso Alfonsín y nos presenta varias preguntas. ¿Cómo se organizó la comunidad homosexual en la postdictadura? ¿Cuáles eran las demandas políticas y sociales? ¿Trabajamos actualmente esta temática con la Ley de Educación Sexual Integral en las escuelas? Para resolver estas dudas, abrir debates y conocer más sobre el tema, entrevistamos a Andy. Andrés Torres es profesor universitario de Educación Superior en Historia y maestrando en Historia Contemporánea, ambos por la Universidad Nacional de General Sarmiento. Actualmente se desempeña como docente de nivel superior en la Universidad Nacional de José C. Paz y no docente en el Museo Interactivo de Ciencia, Sociedad y Tecnología Imaginario, del cual forma parte del área de coordinación de ciencias sociales. Bueno, acá estamos con Andrés Torres. Hola Andrés, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo andás? ¿Andrés o Andy? Andy. Oh, Andy para los amigos. Andy, muy bien, perfecto, Andy. Un placer estar hablando con vos. La verdad que desde que nos conocimos me pasa algo parecido con respecto a lo de Fernando, y es que nos conocemos de la universidad, y creo que me quedó la misma sensación cuando los conocí a ambos de qué interesante después poder tener un espacio para hablar de estos temas particulares a los que se dedica cada uno. Así que más allá del capítulo del podcast y todo, también es un poco darme el lujo, darme la posibilidad de que se dé esta charla y poder extendernos lo que nosotros queramos, ¿no? Más allá de una clase o de una instancia así. Así que bueno, comentanos un poco qué estás estudiando, cuáles son tus estudios y por qué motivo lo haces, ¿no? ¿Cuál es el final? Bien, bueno, mi nombre es Andrés Torres, me gusta que me digan Andy. Soy graduado del profesorado de Historia de la Universidad Nacional de General Sarmiento, actualmente maestrando en Historia Contemporánea también por la misma casa de estudios. Y bueno, me dedico a la docencia en el nivel superior en la Universidad Nacional de José C. Paz y también trabajo como no docente en el Museo Interactivo de Ciencia, Tecnología y Sociedad Imaginario y formo parte del área de coordinación de ciencias sociales. Actualmente mi investigación versa sobre militancias homosexuales en la Argentina entre el periodo de 1971 y 1987, en el cual, a través del análisis de fuentes primarias realizadas por estos grupos, diversos grupos de militancia homosexual masculina, trato de recabar la construcción de la identidad homosexual y también sumándolo a un análisis político más amplio sobre el arco político de un periodo de la historia reciente que sabemos que es muy álgido y que tiene muchas discusiones al interior, eh, de ver cómo se crearon alianzas, se tejieron puentes de comunicación y al mismo tiempo cómo eran percibidos para la sociedad en su gran mayoría. Muy bien, excelente. Cuando estábamos hablando sobre cómo organizar, ¿no? El tema del que íbamos a hablar, porque si nos ponemos a hablar de tu investigación podríamos estar 3 horas divagando por diversos aspectos. Nos decidimos centrar en lo que es la postdictadura, ¿no? Y la militancia en la postdictadura y cómo se fueron sucediendo esos hechos dentro y fuera de la famosa primavera democrática, ¿no? Que propone Alfonsín. Entonces, vamos a hacer una breve introducción a eso y quería preguntarte primero acerca de esta cifra, ¿no? De la que habla Carlos Jáuregui cuando se reúne con la Comisión Nacional de Desaparecidos. Aparece una cifra especial, ¿no? Más allá de la tan discutida cifra de 30.000 desaparecidos, y aparece esta idea de los 30.400 desaparecidos, ¿no? Una forma de mencionar, cuando lo venía pensando, decía, bueno, esta presencia en la ausencia, ¿no? Marcar la presencia de estas personas en la ausencia porque son desaparecidos, y preguntarte, bueno, ¿cómo vivió la comunidad homosexual la década de los 70 y principalmente esta dictadura militar? Bien, para contestar a la pregunta tenemos que hacer como un breve repaso de la historia de la homosexualidad en la Argentina. Como sabemos, la construcción del Estado-Nación en Argentina y en el resto del mundo siempre trató de buscar el sujeto social ideal, ¿sí? En este caso, el varón, clase media, blanco en el caso de la Argentina, que además cumple ciertas funciones en la sociedad, ¿no? Es un trabajador que va y vuelve a su casa y después en el plano de lo privado no demuestra mucho interés, por lo menos para el Estado. Eh,
las olas migratorias y también la propia construcción de las problemáticas políticas en la Argentina dieron a entender de que había un problema en todo aquello que se escapara a lo que actualmente conocemos como la heteronorma, ¿no? Estos varones que por alguna forma de hablar, de mostrarse ante el público o de vivir su sexualidad, representaban un problema, entre comillas. A lo largo de los primeros 50, 60 años, encontramos que la policía tiene un interés particular en perseguir y apresar a estas personas, se crean eh, convenios y se tipifica policialmente cómo perseguir a aquellos varones que en teoría ofrecen servicios sexuales a otros varones y o se visten con ropas del género opuesto, ¿sí? En la jerga policial son el 2H y el 2F y nada, a partir de 1950, pero con más preponderancia a fines de los 60 y principios de los 70, diversos grupos de militancia conforman el primer ejercicio político que versa exclusivamente sobre la militancia homosexual. Mostrarse como sujetos homosexuales, varones homosexuales, y reclamarle a la política, al Estado argentino, eh, la, la detención y el detenimiento de la represión. ¿Sí? Ellos encontraban que ahí había un problema en particular, que era que ellos no podían vivir su vida en paz si no se respetaba su derecho a la identidad homosexual. La experiencia del FLH es bastante larga, ¿sí? Data desde el 71 hasta 1976, y en la misma uno puede encontrar estos primeros ejercicios en los cuales sujetos que tienen una identidad marcada, ¿sí? Buscan unirse a los reclamos o a los procesos político-culturales propios de la época, ¿sí? Los 60 y los 70 en la Argentina están muy marcados por discusiones sobre cada aspecto de la vida cotidiana y en particular pensándolo en la política y también muy influenciados por la experiencia de la Revolución Cubana y también el Mayo francés, la revuelta de Stonewall en Nueva York, eh, encuentran ahí un espacio para ellos en los cuales representar a la homosexualidad dejaba de ser un poco tabú, ¿sí? En la experiencia del Frente de Liberación Homosexual encontramos vasos comunicantes con experiencias como Montoneros o el Ejército Revolucionario del Pueblo, que intentan tratar de sumar los reclamos de los homosexuales a las luchas más totales sobre la llegada del socialismo a la Argentina. Todas estas experiencias caen en saco roto en las experiencias de Montoneros, además fuertemente marcados por la propia homofobia de los integrantes de estos movimientos. Y llegado el 75, la línea de López Rega, sí, una vez fallecido Perón y asumido el gobierno de Isabel, saca en una publicación que años después se conoció que dependía de López Rega, el caudillo de la tercera posición, un comunicado llamando abiertamente a reprimir y asesinar homosexuales. Ante esta respuesta, el FLH saca un comunicado en contra, pero bueno, toda la experiencia y el alce de la represión entre el 75, fines del 75 y comienzos del 76 hace que muchos de estos militantes tengan que exiliarse a Brasil, España y otros países. Respecto del número propio de los 400 homosexuales desaparecidos y la denuncia que hace Jáuregui en 1987, es muy interesante poder linkearla con la propia experiencia de militancia de Carlos Jáuregui. Carlos Jáuregui es el primer presidente y fundador de la comunidad homosexual argentina, ya en sus siglas, que él encuentra que es necesario unir los reclamos de los homosexuales con los de otros organismos de derechos humanos. ¿Sí? Acá encontramos desde mesas redondas en las cuales militantes homosexuales hablan con intelectuales de la época buscando entender cómo era leída la homosexualidad en términos legales, políticos, sociales. Y para ese momento, Jáuregui en el 87 crea el libro La homosexualidad en la Argentina, en el cual, en un momento, haciendo esta historia de la homosexualidad,
comenta que la CONADEP, al momento de recabar los casos de personas detenidas desaparecidas por la última dictadura, decide obviar 400 casos de varones homosexuales que habrían sido detenidos desaparecidos por su condición sexual. Esto genera bastantes problemas al interior tanto de la CHA como de la sociedad en sí, y en particular, pensándolo en nuestro presente, en el 2025, nos genera también el problema de que no podemos constatar esos casos, ¿sí? En otro estudio que he hecho en su momento, encuentro que el número de los 400 surge en distintos momentos de la historia, desde el 87 a la actualidad, y que siempre está marcado por esta pregunta: bueno, ¿cómo hacemos para buscar a estos sujetos? ¿Cómo podemos linkearlos a? Y yo en su momento hipoteticé de que es muy difícil poder ponerle un nombre y apellido, sobre todo si nos volvemos a el momento propio de las denuncias y de todo el proceso que llevó a el documento del Nunca Más. Es muy difícil que un familiar pudiese ir a denunciar que su hermano, su primo o su propia pareja había sido detenida por su condición de homosexual. Sí. Sobre todo pensando este gran ideal o ideario que tenemos acerca de que todo el mundo formó parte de la CONADEP y todo el mundo estuvo a favor. La propia sociedad de los 80 aún no sabía si la última dictadura era la última dictadura. Entonces, en ese sentido... por eso se complica el juicio a las juntas. Exactamente, y que ahí también podemos pensar los vaivenes y los devenires propios de la política de la memoria en la Argentina, ¿verdad? No podemos entender estas causas y estos reclamos si no entendemos también cómo era la propia militancia homosexual en esas épocas. De hecho, pensar que hoy un día uno de los argumentos principales de la derecha suele ser esta cuestión de, bueno, pero en la CONADEP se presentaron 8.000 casos, ¿no? Bueno, ya acá estamos conociendo un grupo bastante grande de casos que no se tuvieron en cuenta, ¿no? Y después nos vamos a cada una de las particularidades, vemos que el número se extiende bastante, ¿no? Que no nos podemos fiar por lo de la CONADEP. Por esto que mencionás de romper un poco con esta idea de una Argentina unida a favor de encontrar a cada uno de los desaparecidos en un momento en el cual no sabíamos en qué momento iba a haber otra dictadura. Gente que, para los que tuvieran 30, 40 años para esa época, ya habían vivido 2 o 3 dictaduras, no es que era la primera. Exacto. Sí, y sobre todo también pensando en los discursos sociales acerca de estos sujetos en la sociedad, ¿verdad? A mí por lo menos me interesa poder hacer un poco este cruce, ¿sí? Como propia tarea del historiador también, poder ver a quién le contestan en sus publicaciones a estos homosexuales, ¿sí? Ellos están a favor y quieren la democracia, pero entienden que una vuelta a la democracia anterior al 76 no los incorpora a ellos como ciudadanos plenos del ejercicio democrático. Entonces, de hecho, la creación de la CHA surge por una racia el 10 de diciembre del 84, del 83, en la cual se llevan preso a Jauregui y a un grupo de homosexuales en una white homosexual. Entonces, para ellos fue muy delimitante y también muy claro de que la democracia, si ellos no reclamaban por sus derechos, no los iba a incorporar de por sí. Ellos tenían que hacerse visibles ante la sociedad para tratar de generar un cambio en ella. Muy bien. Y en esa sociedad de los 80, donde nosotros ya empezamos a ver que empiezan a surgir otras demandas, más allá de lo que es la búsqueda de los desaparecidos, y cada grupo social empieza a tener sus propias demandas, ¿cuáles podrías decir vos que son las primeras demandas que aparecen a la hora de organizarse como comunidad homosexual a partir de los años 80? ¿Y crees que esas organizaciones formaron parte de esa democracia que postula Alfonsín, ¿no? De esta primavera democrática? ¿Crees que formaron parte? Bien, respecto de los reclamos, ahí yo encuentro que hay bastantes líneas en común respecto con la experiencia del Frente de Liberación Homosexual, e inclusive con la coordinadora de grupos gay que surge entre el 82 y el 84, en la cual el principal problema que ellos encontraban eran los edictos policiales. Esta figura con la cual se llevaban preso a personas
el edicto 2H y 2F tenía como característica que en la primera detención uno pasaba la noche en la cárcel, en la segunda detención tenía que pagar una multa y ya en la tercera detención recibía 30 días de cárcel sin motivo aparente. ¿Sí? Para ellos generaba un problema no solo por la detención en sí, sino por lo que todo eso llevaba detrás, ¿no? Una persona homosexual detenida significaba que el resto de la sociedad conociese su identidad sexual solamente por la presunción de que había caído preso por averiguación de antecedentes. Ujú. Esto tiene algunos... Y la vinculación del estilo de vida, ¿no? Esa vinculación. exactamente. Sí, algo que también es muy propio de la época es esta fetichización de la homosexualidad, ¿sí? Es imposible pensar las luchas de, por ejemplo, la CHA o de la Coordinadora de Grupos Gays si no pensamos en el propio destape de la postdictadura, ¿no? Esta hipersexualización de la sociedad en la cual todo aquello que, entre comillas, estaba prohibido, el cuerpo de la mujer, esta Los ostentación anticonceptivos. desde ya, o la propia educación sexual dentro de las escuelas, formaba parte de todo un gran abanico. Y, por ejemplo, es muy interesante ver las primeras representaciones de la homosexualidad en el cine, ¿sí? O en las publicaciones de mayor alcance, en las cuales todavía siguen siendo los atravestados, los amanerados, o una serie de Y el epítetos. personaje gracioso, ¿no? Exacto. Esta cuestión yo recuerdo mucho en las películas de Olmedo y Porcel, ¿no? Que aparece esta representación del gay como, bueno, ahí viene el divertido, ¿no? De hecho, es un muy conocido sketch de Peter Capusotto, ¿no? De si estás aburrido y no puedes entretener a tu mujer, que venga un homosexual, ¿no? Esta idea de que contrasta justamente con lo que estábamos hablando de cuál es la imagen que le queremos presentar a la sociedad del gay, si la sociedad tiene este preconcepto de, bueno, el homosexual es el que viene a divertirnos. Exactamente. Y de hecho, ahí hay algo que vos repones muy bien, que es esta caracterización de, bueno, el gay como algo diferente del homosexual, ¿no? En estos grupos de militancia ellos tienen muchas discusiones al interior de, bueno, ¿cómo nos nombramos a nosotros mismos? ¿Somos homosexuales? Que es una caracterización más bien policial, médica inclusive. Utilizamos el término en inglés, ¿sí? Que el gay, en su concepción originaria, es un adjetivo para denominar a alguien como alegre. Entonces están estos cruces de, bueno, también cómo nombrarnos a nosotros mismos. Y me parece que esto que vos traes de la representación en los medios de comunicación, no solamente trata de poner al homosexual, al gay, como aquel divertido, aquel que anima una fiesta, aquel que puede hablar con las chicas y con los varones, sino que también está siempre latente esto de es aquel que te va a hacer pisar el palito y que al varón heterosexual lo va a hacer cometer algún error, entre comillas, de acostarse con otro varón. Claro. Siempre está esta sospecha de que el varón homosexual no puede congeniar con otros varones, sobre todo si son heterosexuales. Siempre está este miedo, entre comillas, de que en algún momento se va a declarar su amor o que va a intentar abusar de él, siempre con una connotación inclusive peligrosa de estos vínculos. Sí, y también pensar el que justamente este preconcepto es parte de lo que hace que, incluso hoy en día lo estamos viendo, ¿no? Pero sobre todo estamos acá en la década del 80, esta cuestión de el homosexual ocupando espacios por fuera de lo que nombramos, ¿no? No es el peluquero, no es el amigo, sino que puede llegar a ser un policía homosexual, puede llegar a ser presidente un homosexual, puede ser diputado, ¿no? Esta idea de la participación por fuera de estos espacios de, bueno, acompañamiento de mujeres, ¿no? Todavía pensándolos en este espacio. ¿Y cómo se empieza a dar en lo que es la organización de la homosexualidad en Argentina? ¿Cómo empezamos a ver los primeros grupos? ¿Cómo deciden que hay una necesidad de organizarse y de esa forma poder el día de mañana presentarnos una ley en diputados, ¿no? Poder ser parte de esos espacios? Bien, como te decía, en un primer momento, en la principal problemática que ellos encuentran es la cuestión de la represión policial. Esto da lugar también a muchos análisis al interior de estos grupos
que como te digo, todos tienen características muy variadas. Es imposible pensar de que todos los integrantes de la CHA, por ejemplo, pensando en la postdictadura, todos eran alfonsinistas o todos eran radicales o peronistas, no. Lo interesante de estos encuentros y de estas formas de organización es que tratan de ser lo más variadas posibles, inclusive sin pensarlo. Eh, y no compartían otra característica más que su identificación sexual. En todas estas formas de identificación también obviamente encuentran distintas respuestas posibles a cuál es el verdadero o el mejor tipo de militancia para mostrar abiertamente esta homosexualidad. Como vos bien decías, hay una línea que intenta ser más integralista con la sociedad. Hay varones que son homosexuales y que pueden ser un bombero. Hay varones homosexuales que no siempre cumplen el rol de afeminados. Eh, Ahí puede haber deportistas y eso en las publicaciones se ve mucho. En las publicaciones propias de la CHA, por ejemplo, todo el tiempo están tratando de traer a colación ejemplos de varones homosexuales que cumplen una tarea que no sería la típica de un homosexual para la sociedad. Que también, por fuera de estos propios órganos de difusión, también encontramos en publicaciones de tirada nacional o inclusive en la televisión abierta, entrevistas en las cuales ellos buscan mostrarse ante la sociedad como alguien que vive, entre comillas de vuelta, típicamente, pero que está en pareja con otro varón. Ujú. Y ahí la figura del loqueo, Esta idea de la persona de bien, ¿no? Del argentino de Exacto, bien. Es un argentino de bien, nada más que se acuesta con otros hombres. desde ya. Y que si tiene algún espacio de divertimento, por ejemplo, no lo va a hacer ante la vista de la sociedad. Hay una fuente que a mí me gusta analizar mucho y que me gusta comentar mucho, que es la presentación de la CHA acompañando la presentación del Nunca Más, y que ellos destacan que no hizo falta loquear tanto. Ujú. Ese loquear, ese verbo, también trata de hablar de un nosotros más bien eh, organizado políticamente, desde ya acompañando la presentación de Alfonsín del documento de la CONADEP, pero también esto de, bueno, nosotros también formamos parte de una sociedad y esa sociedad en este momento nos puede llegar a juzgar. Entonces, con una bandera que diga Comunidad Homosexual Argentina y nosotros caminando en línea recta junto al resto, no va a haber ningún problema. Desde ya que después la propia historia nos muestra que la represión continuó, de hecho, la eliminación de los edictos policiales ocurre recién entre el 98 y el 2004. Entonces fueron luchas que intentaron por lo menos visibilizar de que ahí había un problema para este grupo en particular, pero que no tuvieron una solución directa. Perfecto, excelente. Me quedaba pensando, ¿no? En estos conceptos, en esta idea de la presentación en sociedad, de la presentación política, ¿no? De hecho, comentábamos hace un rato el tema este de la CONADEP, ¿no? De pensar al homosexual quizás como parte, como acompañante, pero nunca como dirigente o como una de las posibles cabezas de estas organizaciones, y cómo incluso dentro de las primeras organizaciones homosexuales aparecen los primeros dirigentes y cómo esos dirigentes se presentan en sociedad, ¿no? Recordaba una entrevista de Carlos Jáuregui en el programa de Mauro Viale, ¿no? Y la forma de buscar estas primeras representaciones en la televisión, incluso cuando esas representaciones significaban que se burlen de ellos, ¿no? O que no se tome en cuenta su palabra, o que enfrente les pongan un sindicalista que los insulta, que los maltrata, que los discrimina. ¿Cómo pensás que se dio esta visibilización en los medios, ya sea en revistas, en televisión? Eh, Desde ya que otro factor que ahí tenemos que tener en cuenta es lamentablemente la crisis del VIH-Sida, ¿sí? A mitad de la década de los 80. Ahí creo que el concepto mismo de primavera democrática fue pensado para la comunidad homosexual como una apertura, una especie de visibilización de la cual ellos intentaron formar parte, pero en la cual rápidamente tuvieron que empezar a cumplir otro rol que era desacralizar esta cuestión de el homosexual como perverso.
¿sí? Era dar un paso hacia adelante y 5 hacia atrás, en el cual a fines de los 80 ya tenés producciones en telenovelas, en películas, en la cual el homosexual es igual a la persona con SIDA. No hay otra representación que no sea esta persona que está a punto de morir por sus, entre comillas, pecados carnales. Y qué mal visto el heterosexual con SIDA, ¿no? En aquel Bueno, entonces. desde ya, porque Cometió el el doble delito. pecado. Claro. O sea, Sí, se dio sí. ante la carne y encima lleva la marca de ese pecado, que es haber sido portador de VIH. Y creo que para la sociedad en ese momento, desde ya que no podemos hablar de la sociedad como un ente total, desde ya que tenemos que tener esas previsiones, sí me parece que ahí los medios de comunicación, la gran mayoría de ellos, eh, tomaron estas discusiones o estas problemáticas muchas veces desde el morbo. ¿Sí? Ir a la clínica o ir al hospital que se encargaba de el cuidado de personas homosexuales, y en vez de hablar con esas personas, hablaban con los médicos y casi como que los convertían en figura de héroes porque estaban tratando con personas Claro. enfermas. A mí todo el tiempo, y por no hacer una analogía que puede llegar a quedar mal, me hace recordar mucho la pandemia del COVID. ¿Sí? Esta cuestión de que nosotros pensamos en la medicina como aquello que, mediante un juramento hipocrático, busca curar una enfermedad, no importa qué, pero que lamentablemente la moral propia de la sociedad, en cada momento histórico, también pesa mucho. Entonces, que esa persona que trataba de darle un alivio a aquella persona que tenía VIH, encima tenía que enfrentarse a toda una sociedad que le preguntaba por qué te estás encargando de esto, o que es un problema solamente de un grupo de personas, también generaba problemas. ¿Sí? Sí, y como ocurre también con la discusión por la ley del aborto, esta idea de, bueno, mira, si vos tenés VIH es porque vos tuviste una vida incorrecta, es porque vos te lo buscaste, y bueno, la atención debe ser privada en ese caso, ¿no? Si vos cometiste este error, ahora bancatela. Exacto. Sí, creo que ahí la moral no cambió mucho desde los 80 a la actualidad. Creo que cada discusión en la cual nosotros avanzamos o intentamos avanzar como sociedad, por lo menos en Argentina, siempre tiene esta beta en la cual está mediado cierto pensamiento en el cual lo individual y lo público son dos cosas totalmente distintas, ¿no? Y en el que si vos cometiste un error, te mandaste una cagada, eso ya corre por cuenta propia. Y el Estado medio que se tiene que separar de esas discusiones. Creo que para el caso del VIH, como decíamos, para la ley de interrupción voluntaria del embarazo o inclusive el COVID, eh, es interesante para quienes nos dedicamos a la investigación poder ver estos quiebres del discurso, ¿no? En el cual tenemos un primer momento en el cual alabamos a la medicina e intentamos eh, heroificarla, que después al minuto tenemos que encontrarle un problema o ya pasa a ser una cuestión de la vida privada. ¿Sí? Si no te cuidaste lo suficiente, vos tenés que tener las consecuencias que te corresponden. Perfecto, excelente. Y pensaba, ¿no? Vos encontrás grandes diferencias entre lo que es la década, sobre todo los fines de la década del 80 con respecto a los 90, o pensás que hay una continuidad y es parte de un proceso? Creo que es importante y está bueno pensar que así como tenemos discrepancias al interior de los grandes partidos políticos, ¿sí? No podemos pensar el radicalismo de los 80 igual al de los 90, lo mismo con el peronismo y otras experiencias políticas, al interior de la comunidad homosexual y en particular las militancias homosexuales, es muy marcada esta diferencia. Creo que, como te decía, el gran parteaguas o el primer parteaguas fue la crisis del VIH-Sida, sobre todo esto de, bueno, tenemos una primera línea de visibilización en la cual nos mostramos ante la sociedad como personas de honor, personas de bien, como vos bien decías,
que de pronto tenemos que volver a decir, bueno, no somos enfermos, no somos personas sádicas que están todo el tiempo buscando mantener relaciones sexuales en la vía pública porque sí, eh, que los 90 en ese sentido además está muy marcado por una entrada de, por ejemplo, de los medios de comunicación internacionales. Entonces también ahí vos tenés un quiebre respecto de cuál es la representación de la homosexualidad en la Argentina y en el resto del mundo. Que ahí vos tenés una división. Jauregui termina creando Gays DC, que es la línea de militancia que él mantiene hasta su muerte, en la cual ellos encuentran de que la mera militancia homosexual sin una participación política no es posible. De hecho, Jauregui termina falleciendo intentando presentar un proyecto de ley para derogar los edictos policiales y que no logra hacerlo, o sea, no logra llevarlo a cabo porque fallece en el medio. Entonces, es importante pensar también cómo la propia dinámica de la política más general, si queremos pensarlo en ese sentido, también nos permite analizar cómo estas experiencias de militancia también se vieron interpeladas. Sí, y también este ida y vuelta, ¿no? Entre lo que es derechos humanos y derechos cívicos, que, que creo que un poco para los que estudiamos historia nos hace pensar esta idea de, bueno, Jauregui no llega a completar, ¿no? Este proceso, pero que, porque justamente su carácter de proceso y de lucha por los derechos civiles hace que sea algo que lleve varias generaciones, ¿no? Incluso estamos hablando de leyes que salen mucho para nuestra modernidad, ¿no? Ni en los 90 ni principios de los 2000. Ahora, él, cuando inicia esta etapa, en la década de los 90, si no me equivoco, 1992, ¿no? La primera marcha del Exacto. orgullo. ¿Cuál sentís que es el impacto en la sociedad que tuvo esa marcha y esas primeras 3, 4, 5 marchas? ¿Qué crees que cambió hacia adentro de la comunidad homosexual y en reflejo con la otra sociedad, ¿no? Con la sociedad que la juzgaba y que de repente los ve en la calle? Bien, es una muy buena pregunta. Me parece que está bueno pensarlo desde adentro y desde afuera. ¿Sí? Vos las primeras marchas del orgullo, de hecho, las primeras manifestaciones que vos tenés de la Chan Sociedad, inclusive en los 80, la gran mayoría de ellos marchaban con la cara tapada. Por esta misma idea que comentábamos antes de que mostrarse públicamente homosexual significaba perder el trabajo, perder amistades, perder vínculos. Entonces para ellos fue muy procesual y muy pequeño este abrirse a sociedad y poder sumarse, por ejemplo, a las líneas de militancia a nivel internacional, de las marchas del orgullo. Uno de los grandes problemas que ellos tenían era que en junio acá ya hacía frío y la gran mayoría de las personas que marchaban tenían VIH y tenían las defensas bajas. Ujú. Entonces, por eso también se termina moviendo el mes del orgullo en la Argentina, y que creo que en la sociedad o en las formas que nosotros tenemos como historiadores de revisar ese pasado, encontramos mucho de lo chabacano, ¿sí? O de, bueno, tomaron un rato las calles de la ciudad de Buenos Aires para decir que quieren acostarse entre ellos y que por favor no los metan presos, o discusiones que después terminan reflejándose en lo parlamentario o en lo político en general, que es bueno, pero ¿por qué nosotros tenemos que salir a sancionar una ley, en el caso, por ejemplo, del VIH-Sida, para un grupo particular de la población? Así que, eh, en ese sentido, es muy interesante después pensar que esas leyes tuvieron que salir porque se trataba de una epidemia y que lamentablemente llevó muchas vidas. Entonces, me parece que las primeras marchas del orgullo está buena pensarlas como este primer encuentro de visibilización total. Mientras que vos antes tenías organizaciones que aparecían cada tanto en la tele o que buscaban visibilizar, la marcha del orgullo es medio como un golpe en la cara ante la sociedad. Estamos acá y vamos a seguir reclamando. Sí, justamente pensaba, ¿no? En esto de no situamos, cuando nosotros vemos que tenemos este podcast, ¿no? Que tiene el nombre justamente de Revolución, no estamos situando a los años 90 o al regreso a la democracia
como el punto en el que la homosexualidad empezó a trabajar en la sociedad argentina y tuvo impacto, sino que la reconocemos como transversal de toda la historia argentina, ¿no? Sabemos que no, quizás hoy no estamos estudiando la homosexualidad en la época de la Revolución de Mayo, de la Independencia, por una cuestión de falta de fuentes, datos apócrifos, muchas cosas que seguramente se habrán destruido por diferentes gobiernos, ¿no? Tenemos imaginarse hablar de homosexualidad en los libros de historia de Mitre, por ejemplo, resulta bastante imposible. Entonces, sí quizás situar esta época, como mencionabas vos, a través de la Marcha del Orgullo, como revolucionaria desde el punto donde comenzó a haber una participación organizada, política, y se lograron consolidar aquellos intentos de la década del 60, del 70, ¿no? En la clandestinidad por las dictaduras, y cómo se logra esta revolución a partir de los 90, ¿no? Y particularmente fíjate que lo que mencionábamos recién, ¿no? Incluso hacia los últimos años de Jáuregui, ¿no? Como se logra el impacto de lo que se planificó muchos años antes, ¿no? Y con respecto a la relación con el gobierno de Menem, ¿encontrás ahí una dificultad respecto a cómo había sido previamente las organizaciones, o crees que simplemente de parte del Estado se lo dejó de lado y no se trató el tema con importancia? Mira, respecto de los 90 está bueno pensar, ya te digo, para quienes nos dedicamos al estudio de la historia, el gobierno tiene una pata muy neoliberal, ¿sí? Pensándolo desde lo económico, y también tiene una pata muy neoliberal desde lo cultural. Entonces, como te decía antes, me parece que la incorporación de nuevos medios de comunicación, esta apertura eh, medio velada, en la cual nosotros nos encontramos totalmente eh, llenos de producciones extranjeras dentro de nuestro país, también una pérdida del valor nacional de la cultura. Tenemos estas discusiones que capaz van más desde el plano de lo intelectual, ¿no? Por traer, por ejemplo, a Néstor Perlonger, que es un sociólogo y escritor y militante homosexual desde los 70, él forma parte del Frente, encontramos que él constantemente está intentando chocar con estos discursos, ¿no? Ellos, para quienes habían militado a comienzos de los 70 y que aún continuaban su militancia en los 80 desde otros lugares, de otros medios de comunicación, por ejemplo, ellos ven un retroceso total en las luchas, ¿no? Pero desde lo cultural. ¿Sí? Esta mal llamada batalla cultural que nosotros escuchamos actualmente, en los 90 los homosexuales dicen, bueno, pero ¿qué está pasando acá? Nosotros de pronto intentábamos tener una visibilización más normalizada, que busque escuchar nuestro punto de vista ante nuestros problemas o ante los problemas de la sociedad toda. De pronto volvemos a el humor de la comedia de revistas, de la sexy comedia, en el cual el homosexual vuelve a hacer este paso de chiste o de risa entre dos personajes heterosexuales. Y creo que al interior de los grupos de militancia, como por ejemplo la CHA o Gays DC, encontramos que, bueno, la respuesta que intentan dar es continuar la línea de la visibilización, no transar, como era el término que ellos utilizaran, con ningún partido político en particular, sino criticar a todos en general e interpelar a todos en general para tratar de buscar algún rédito que pudiese mejorar su calidad de vida. Bien, y vos mencionabas esta cuestión de los gobiernos neoliberales, ¿no? Y cómo la sociedad argentina en general sufre las medidas de estos gobiernos neoliberales. Pensarlo como, agregar también que mencionábamos antes lo de las marchas del orgullo, quizás todavía en cuanto a participación social en las calles, en la vía pública, aparece este movimiento como segregado, ¿no? Esta idea de, bueno, ustedes marchan este día determinado, no, ni se les ocurra, no sé, aparecer un 25 de mayo, un 9 de julio, un 17 de octubre para el peronismo, ¿no? Esta cuestión la, de difícil imaginarnos mirando hacia atrás integrados a otros movimientos que no sean específicamente homosexuales, ¿no? O como la Marcha del Orgullo. ¿Qué crees que ocurre cuando, por ejemplo, bueno, en el 89 se empieza a dar con la hiperinflación, pero sobre todo
en el 2001, ¿no? Hacia fines del gobierno de Menem, y en el 2001 empieza a haber estas marchas, estos cacerolazos, esta sociedad en las calles. ¿Crees que la comunidad homosexual tuvo ahí participación, pudo integrarse, pudo cacerolear junto con la señora de barrio, junto con el obrero que había sido despedido de la fábrica? Mira, creo que como podemos presuponer, no podría dar una respuesta total. eh, los procesos inflacionarios nos afectan a todas las personas, no importa nuestra orientación sexual. Sí tenemos el caso, por ejemplo, para la crisis del 2001, de personajes como Loana Berkins, ¿sí? Que ella decide crear. Loana Berkins es una mujer trans, militante de izquierdas, eh, que decide crear todo un movimiento en el cual la cacerola se paraba y se ayudaba, no importa quién. Eh, Desde ya que tenemos también nuestra propia historia de la homosexualidad que intenta buscar estos puntos de unión en el que podemos decir, bueno, el reclamo era para todos que se vayan o había algún personaje que estaba ahí dando vueltas que nos puede ayudar a pensar otras formas de pensar la historia. A mí en particular lo que me gusta del estudio de la homosexualidad y el estudio de la homosexualidad en el pasado es encontrar esto, también romper un poco los esquemas de la historia mitrista o la historia tal cual como la conocemos, ¿no? Eh, Esta historia más capilar, esta historia inclusive más individual, eh, en el caso, y entrando bien de lleno en la historiografía, ¿sí? Esta historia social de la homosexualidad, me parece que también nos permite ver y romper con el ideal del sujeto histórico tal cual lo conocemos o como lo trabajamos, por ejemplo, en la escuela, ¿no? En el cual la efeméride del 8 de marzo es donde trabajamos género y nada más, sino que también poder traer en cada discurso y en cada representación estos sujetos o cualquier sujeto, ¿no? Una persona racializada, una persona trans, una persona homosexual, que pudieron o no haber estado, sin caer, como vos bien decías, en la fantasía o en la literatura histórica, que nos puede llegar a permitir crear sujetos que pueden haber o no existido, pero sí que tenemos algunas discusiones o algunas fuentes que nos pueden dar a entender ciertas cuestiones, ¿no? Si nosotros leemos El Matadero desde una perspectiva queer o desde una perspectiva de género, encontramos un montón de señas que están ahí dadas y que hasta hace no mucho tiempo no se nos permitía o no estaba inclusive pensado eh, poder analizar la cuestión de la masculinidad, ¿no? Entonces me parece que la incorporación de estos sujetos dentro de los grandes relatos históricos nos permite también entender la propia dinámica de las sociedades en las que vivimos. ¿Sí? Nosotros no nos movemos en una línea recta con sujetos parecidos a nosotros. Estamos constantemente mediados por también la participación en otros grupos, en otras experiencias laborales, de militancia o lo que fuese, y poder hacer ese trabajo hacia atrás y encontrar estos pequeños momentos también nos permite romper con los grandes discursos políticos. La primavera democrática fue una primavera democrática para todos, la crisis del 2001 fue una crisis para todos. La verdad que pensándolo desde la homosexualidad y desde la militancia homosexual, encontramos ahí algunas pequeñas señas que nos dan a entender, bueno, dentro de estos grandes reclamos también encontramos líneas de participación de estos sujetos. Exactamente. Y me quedaba con esto que vos mencionabas de la escuela, ¿no? Pensar que hoy en día, incluso cuando existen diversas capacitaciones universitarias, terciarias, para los docentes que están dando clases hace varios años, cuando se habla de esta cuestión de la ESI transversal, ¿no? Y mirando la historia, a veces nos quedamos en esta idea de, bueno, estamos viendo Revolución Francesa y no solo leemos la Declaración de los Derechos del Hombre, sino que también la Declaración de los Derechos de la Mujer. Vemos autoras mujeres, ¿no? Como mirá qué modernos somos, que estamos leyendo autoras mujeres, y todo esto que queda afuera, ¿no? Incluido la cuestión del movimiento homosexual y propio los personajes homosexuales de la historia argentina, ¿no? Que han sido importantes, y esta idea revisionista de criticar, ¿no? Mismo los historiadores criticamos mucho esta idea de, bueno, si estos dos hombres andaban juntos era porque eran mejores amigos, ¿no? Eran muy amigos, eran muy amigas.
y empezar a romper un poco con esos discursos. ¿Cómo crees que hoy en día se trabaja ese tema en historia en las escuelas secundarias? ¿Crees que la cuestión de ESI logró que nosotros hablemos de homosexualidad en las escuelas? ¿O que ocurre también un hecho que se lo mencionaba a Fernando Gómez en el capítulo anterior, ¿no? Esta idea de, bueno, la Revolución de Mayo y la independencia la podemos hablar todos y podemos hablar horas porque es una cuestión neutral, ¿no? No tiene finalidades políticas, nadie va a salir a decir que San Martín era zurdo, que Belgrano era de derecha. Entonces, esta idea de nosotros en historia en la escuela vemos lo neutral y vemos lo político, lo subjetivo, lo organizado, lo militante como algo malo y las propias familias lo ven como algo malo. ¿Cómo crees que se trabaja la cuestión de la homosexualidad en la escuela secundaria? Creo que no se trabaja. Creo que el gran y principal problema es que todavía estamos en un estadio en el cual seguimos pensando, primero, bueno, las cuestiones muy binarias de los géneros en la historia. eh, Pensamos una clase ideal de historia, bueno, vemos cómo sumar mujeres y suele quedar ahí. O sumamos mujeres, pero queda en solamente problematizar, por ejemplo, en una clase de historia, cuáles eran los problemas que atravesaban esas mujeres en esa sociedad, o la forma de organización de esas mujeres en esa sociedad. Entonces creo que todavía los docentes o quienes nos dedicamos a la docencia estamos muy mediados por el contexto del afuera del aula. Entonces, si nosotros hablamos de homosexualidad en la escuela, corremos, entre comillas, el riesgo de que un pibe nos filme y nos difunda en TikTok como miren cómo me están adoctrinando. Eh, Tenemos el problema de que si mostramos una escena de sexo entre varones o una escena de amor romántico entre dos varones para analizar un discurso histórico, corremos el riesgo de que una familia eh, crea que nosotros estamos politizando esa educación. Y el principal problema es creer de que la educación no es política. La educación es un hecho político en sí mismo y una clase de historia es imposible que no esté mediada por los discursos del presente. Desde ya para no hacer anacronismos todo el tiempo y tampoco para que eso se termine convirtiendo en una clase de historia que deviene en un gran foro abierto sobre los problemas del presente. Pero si nosotros queremos crear sujetos sociales con una perspectiva amorosa hacia la nación, que es el núcleo de la institución escuela de cualquier Estado de nación, también tenemos que crear sujetos sociales que puedan discutir sin miedo sobre esas cosas y pensar la educación como un hecho político y que además incorpore la perspectiva de género, más allá de la homosexualidad, inclusive la propia construcción de la masculinidad a lo largo de la historia, también les permite que sujetos en edad de formación, casi todos adolescentes, también puedan entender que sus problemas eh, tienen una raíz o pueden ser linkeados a otro momento de la historia e intentar buscar alguna respuesta a eso que ellos están viviendo. ¿Sí? En el presente es muy paradigmático porque además también tenemos una superproducción de discursos acerca de qué fue el pasado y qué es el pasado y qué nos enseñaron bien y qué nos enseñaron mal. Entonces, quisiera ver cómo un docente puede trabajar una cuestión de homosexualidad en la historia hoy, sin, ya te digo, ser juzgado como un docente adoctrinador y que termine en los medios de comunicación siendo analizados por lobistas, que no se coman una denuncia por parte de familiares o de la propia institución. Y también creo que hay algo de que los docentes en la actualidad nos sentimos muy solos. No tenemos ese espacio de contención entre pares con el resto de la institución escuela que nos pueda permitir también abrir estas discusiones eh, sin estar pensando constantemente en qué va a pasar después. Creo que cuando empieza a suceder eso, los docentes nos volvemos repetidores de información. Y ahí creo que está el gran problema que estamos viviendo
sacando la cuestión de la homosexualidad o inclusive de la perspectiva de género, los docentes de historia y los docentes en general. Tenemos miedo a decir algo que nos dé a entender o le dé a entender al público que nos está escuchando que nosotros pensamos o actuamos de tal o cual manera. Sí, mismo cuando se habla en las escuelas de que, bueno, el chico te puede gritar, te puede insultar, hasta te puede golpear, por una cuestión de que se perdió la imagen del docente como algo irreprochable, pero asimismo ocurre con la sociedad, ¿no? Muchas veces se señala y se mira al docente y queda expuesto, sobre todo en este último gobierno que estamos atravesando, que incluso con los docentes de la UBA ocurrió mucho, ¿no? Esta cuestión de, bueno, vamos a ver qué tan zurdo, qué tan adoctrinador es este profesor, qué plantea, qué tanto habla de la sexualidad, ¿no? Esta idea de no, les están enseñando a poner un preservativo, ¿no? Esta idea de, cuando hablamos de ESI queremos hablar de unas cosas de ESI, pero no de esas cosas que vos estás trabajando, y esta idea de el docente como un sujeto a criticar, ¿no? Un sujeto a poner en evaluación como sociedad, que antes no tenía esa visión. Antes el docente tenía una visión de autoridad frente a un grupo de estudiantes y que esa autoridad no podía ser desafiada ni por los padres, ni por los estudiantes, ni por nadie de la sociedad, ¿no? Y cómo esto se ve reflejado específicamente con estos temas que estamos hablando. Sí, y me parece que está bueno criticar, está bueno debatir, está bueno consultarle al docente cuáles son eh, las líneas de conocimiento bajo las cuales basa su discurso acerca del pasado. Tampoco podemos obviar de que todos estamos interpelados por una posición y una postura dentro del mundo, ¿no? Todos nos ponemos gafas para ver la realidad y los historiadores, en nuestro caso, o docentes de historia, también miramos el pasado bajo esas mismas gafas. La cuestión es, si nosotros creemos que todo discurso científico equivale a comunismo o una gran conspiración internacional que busca adoctrinar, estamos poniendo en discusión qué es la ciencia en sí misma. Y la ciencia, desde su fundamentación más básica, es la discusión para tratar de encontrar una forma de explicar lo que sucede en el mundo. Creo que en la actualidad tenemos esta concepción que, como vos bien decís, derrama desde las universidades y llega hasta las escuelas, en la cual la figura docente pasa a ser alguien a quien descubrirle ese velo desde el cual en teoría te habla objetivamente, pero que está totalmente mediado. De hecho, desde los chicos mismos, ¿no? Esta idea de, bueno, profe, en elecciones, ¿y usted a quién votó? ¿O usted a quién va a votar? Esta Desde ya. idea de quitar el velo político detrás del que se me presenta como neutral, ¿no? Es bastante interesante para seguirlo charlando. Pero vamos con las últimas dos preguntas. Para cerrar un poco la cuestión histórica primero, pensar, bueno, hablamos de los inicios, hablamos de la dictadura, hablamos de la primavera democrática, hablamos de los 90, hablamos del 2001. ¿Qué importancia crees que tuvo hacia adentro de la organización, ¿no? Esta organización que continúa hasta el día de hoy, lo ocurrido bajo los gobiernos kirchneristas, esta idea de, bueno, concretar muchas luchas y muchos intentos que se tuvieron de aprobar distintas leyes? ¿Qué pasa con esa concreción, ¿no? De lo que fue el matrimonio igualitario y la ley de identidad de género? ¿Y qué pasa con respecto a las luchas que aún faltan a partir de ese momento y cuál es la búsqueda organizacional de ir en búsqueda de más, garantizar más leyes, garantizar más protección y que todo lo que está hecho en leyes pueda estar presente en la práctica también? Sí, yo creo que a los dos hitos que vos nombrás, que suelen ser como los fundamentales para la comunidad LGBT, también está bueno pensar eso, que desde los fines de los 90, principios de los 2000, y que continúan y que tienen su esplendor a partir del 2010 aproximadamente, las luchas de los colectivos identitarios empiezan a ser conformadas como una sola, ¿no? A partir de ese momento empezamos a encontrar los primeros vestigios de lo LGBT, de los GBLT, sí, van cambiando las siglas, pero empiezan a pensarse como problemas de un colectivo mucho más amplio, ¿no? Y que en ese sentido
Para mí, la sanción de la Ley de Educación Sexual Integral también es un hito de esos años de gobernanza, en el cual la sexualidad empezó a formar parte de la educación. Yo siempre les comento a mis estudiantes que por mi formación en educación sexual en la escuela primaria y secundaria fue un video de una empresa de toallitas que estaba explicado solamente para las chicas o las personas que menstruaban, y un año de salud y adolescencia en la escuela. Poder pensar también que los sujetos en edad escolar puedan tener desde sus primeros años de ingreso a la escuela una perspectiva que les permita hablar de sus sentimientos, de cómo se van a construir identitariamente, de que no hay ningún problema en que si vos me querés decir Andy y yo me quiero nombrar como Andy, eso también es válido. Que una persona de 5, 10, 15 años lo pueda haber incorporado para esos años, fue realmente un hito. Que eso, desde ya que se ve en su esplendor con las leyes de matrimonio igualitario y ley de identidad de género. Así que dos personas eh, quieran conformar un vínculo de pareja, adoptar, o que alguna de esas personas quiera cambiar su nombre ante la ley, no sea un problema. Creo que también permitió que el resto de la sociedad también pueda acompañar, ¿sí?, esas medidas políticas. Creo que el gran avance fue lo legal, y lo que faltó fue esa teoría del derrame de esas leyes en el día a día de la cotidianidad, en poder tener, como bien decías en algún momento de la entrevista, eh, una militante trans que pueda llegar a ser diputada, y que no sea la diputada trans, sino que sea alguien más dentro del cuerpo legislativo. Poder tener un policía homosexual que vos lo veas en la marcha del orgullo y que no reprima a otros homosexuales, dicho sea de paso. Eh, Creo que ahí el gran problema fue ese, que hubo un intento y un avance desde lo político muy bueno, pero que después, en lo más capilar de la sociedad, todavía no se pudo terminar de romper. Que no sé si se puede llegar a romper. Sí, sí, incluso hoy en día, no sé, nosotros nos sentamos a hablar de estos temas, hacemos un capítulo de un podcast, hacemos cursos, hacemos diplomaturas, vamos y nos reunimos con nuestros docentes de la comunidad trans, docentes homosexuales, charlamos, mantenemos conversaciones, y sin embargo te terminás enterando en el día a día, no sé, a uno lo insultaron en el tren, a otro lo golpearon a la salida de un boliche, ¿no? Como un poco eso de la deuda todavía práctica, ¿no? Bueno, te podés casar, podés adoptar, podés tener tu nombre en el documento, que son luchas enormes y que han llevado muchísimos años y muchísimo esfuerzo, y muchos han quedado en el camino para conseguirlas, pero al mismo tiempo todavía hay una deuda muy grande y tiene que ver con esto, ¿no? Con que de repente, eh, incluso en el gobierno kirchnerista más progre, más te conseguíamos lo que querías, te aprobábamos todas las leyes, seguía habiendo una cuestión en las calles, en el día a día del homosexual, que no podía ponerse un arito, ponerse una prenda distinta, que inmediatamente al salirse de la imagen de masculinidad más hegemónica pasaba a lamentar un hecho desafortunado como esto que mencionaba, y mucho más en la actualidad, en la que no podemos negar los retrocesos que hay, ¿no? Hoy en día, de hecho, mismo cumplir con la ley de educación sexual, como hablábamos recién en las escuelas, puede ser objeto de una persecución por el solo hecho de cumplir con algo que es ley. Sí, y que también, bueno, Diego y yo vivimos en una burbuja que es la provincia de Buenos Aires, que es de las únicas que siguen manteniendo la ley de educación sexual integral. El resto de las provincias, o gran mayoría de ellas, para no generalizar, dieron atrás, ¿sí? Dieron marcha atrás con esas políticas educativas, que deja en un vacío legal al docente que quiere mantener esa línea educativa, ¿sí? Y que no tiene que ver con bueno, vamos a sentarnos a replantear cómo concebíamos la educación sexual integral, que me parece hiperválido, pero que en realidad la postura es no, hay que dar atrás con todo esto porque era un problema, Uh -huh. ¿sí? Desde ya que no podemos negar que
no sé, las declaraciones del presidente en el foro de Davos y la aparición constante de políticos que de pronto tienen que elevar la vara del insulto cada vez más, que siempre es más denigrante y siempre es más estigmatizante sobre todas las cosas, posiciona a sujetos de la diversidad sexual, pero además de todas aquellas personas que empatizan con las causas y la lucha de estos colectivos y las dejan en un estado de desamparo total, porque de pronto no sabes hacia dónde salir corriendo cuando las esferas más altas del Estado están poniendo todos los problemas de la sociedad en las feministas y la diversidad sexual. Entonces, creo que la respuesta también tiene que salir de ahí y que tiene que empezar a generarse un cambio nacional, mundial, latinoamericano. Vamos a ir dando los pasos que sean necesarios dar para por lo menos tratar de zanjar esta discusión en la cual cada X cantidad de tiempo tenés un gobierno de características fascistas que ubica los problemas de la sociedad en un grupo determinado que en teoría contiene todos los males de la sociedad. Incluso vos lo mencionabas cuando hablabas de estos dirigentes que hablaban que en los 90 había situaciones de retroceso, como de repente estamos hablando de año 2025 y nos encontramos no con algo tan simple y básico como decir, no sé, comentarios de redes sociales de, bueno, de marcha del orgullo, qué orgullo, de orgullo de qué, sino cosas profundas y terribles y denunciables, como el hecho de vincular la homosexualidad a la pedofilia, ¿no? O sea, estamos hablando, yo creo que si se lo comentás a una persona que no es de Argentina y que no vivió esta etapa, le costaría creer cómo día a día nos vamos acostumbrando, ¿no? Porque si hace 2 años venía alguien y nos decía, bueno, van a tener un gobierno al cual les va a decir que los homosexuales son potenciales pedófilos, nos iba a resultar chocante, pero lamentablemente en el día a día como que nos vamos acostumbrando. Y ahora es contra las mujeres, y ahora es contra los músicos, y ahora como que va aumentando el nivel, ¿no? Y es difícil encontrar encontrar el fin de eso. Pero bueno, vamos cerrando un poco también para poder aprovechar y que sea eh, que la persona que está escuchando del otro lado también pueda ir comprendiendo y analizando. Y creo que lo mejor que deja esta entrevista y este capítulo tiene que ver con cuestiones, hilos para tirar, ¿no? Cuestiones para seguir pensando, que todo lo que hablamos acá no es conclutivo, ni estamos diciendo, bueno, esto es así, sino que son hilos de donde la persona que está escuchando y que está siendo parte también de esta charla pueda seguir investigando por su lado, pueda seguir buscando, pueda seguir eh, formando parte de este tipo de estudios. Hay una cuestión con respecto a, mientras pensaba cómo íbamos a hacer esta entrevista y cómo íbamos a llevar a cabo este capítulo, que tiene que ver con que tenemos algo en común y en que los dos somos profesores de historia. Yo creo que quien se dedica a la investigación en general, a las ciencias, tiene algo que es que somos muy curiosos y nos gusta la investigación hasta cuando no nos pagan, nos gusta la investigación de por sí, ¿no? Como profesión. Y creo que muchos llegamos a la historia por estas grandes producciones, ¿no? Quienes tuvimos nuestra infancia, adolescencia o juventud del 2003 en adelante, llegamos a la historia bueno, de los más chicos, incluso por Paca Paca, por las producciones de Felipe Piña, por el Canal Encuentro, ¿no? Y hay una línea que creo que seguimos la mayoría de mi generación de estudiar historia por estas producciones, y justamente una producción que no es a nivel nacional, pero sí que ocurrió en Telefe, que es Historia Clínica, hablaba de esto, ¿no? De la imagen de Felipe Piña representando como el historiador que habla de un tema particular, y hablaba de la vida de Carlos Jáuregui, y ahí es donde se da mi primer acercamiento a Carlos Jáuregui y a la CHA, y donde comienzo a entender ese mundo que hasta el momento parecía que había nacido un repollo, ¿no? Que había aparecido de la nada con la primera marcha, y pensaba, ¿no? ¿Qué crees vos desde tu lado como historiador, como profesional, como investigador? ¿Qué rol crees que ocupa esta divulgación que se da en la sociedad, ¿no? El poder hablar, más allá de que se han escrito innumerable cantidad de libros
tanto de comunidad homosexual como trans, travesti. Se han escrito millones de obras y se han hecho muchas investigaciones. ¿Por qué crees importante que hablemos de estos temas desde la divulgación, desde lo cercano, desde el lenguaje que puede comprender cualquier persona y sobre todo la señora de barrio, ¿no? La señora de la familia, el hombre que trabaja en la fábrica, ¿no? ¿Por qué crees que es importante trabajar estos temas desde la divulgación? Em, Volviendo a la temática de la educación, creo que en el caso de la comunidad homosexual o de las diversidades sexuales, es volver a una clase de historia que no han tenido. Es volver a revisitar ese pasado desde otra perspectiva que el libro de historia, el manual, no se permitió acercar. Entonces creo que para empezar es ofrecerles una mirada a esos mundos que capaz fueron coetáneos a su propia experiencia. ¿Sí? Por darte un ejemplo, yo también consumía muchas de esas producciones propias de principios de los 2000 y que también daba pie a discusiones intergeneracionales en las familias. Que la persona que había vivido en los 80, que veía el programa conmigo, me pudiese comentar también sobre cómo era vivir en los 80 y en la primavera democrática. Eh, y eso también abriera la pregunta, bueno, ¿cómo hago yo para estudiar esos pasados? Me parece que dentro de la comunicación pública de la ciencia, divulgación o como queramos nombrarla, eh, este acercamiento a los pasados o a una historia en particular, como es el caso que vos nombrás de Jauregui, eh, nos permite entender o darle una pincelada más de realidad a lo que sucedió. Es poder entender por qué tenemos las leyes que tenemos ahora, es poder entender por qué hace un par de días Lali Espósito hace un recital donde incorpora a la comunidad LGBT como parte de un mecanismo de visibilización. Nosotros es imposible que hace 30 años pudiésemos haber visto a Virus, por ejemplo, abiertamente y orgullosamente homosexual. Todo forma parte de un devenir histórico y uno no quiere caer en los simplismos o en las frases de sobrecito de café, pero es imposible no volver a esos pasados, por lo menos para darle un poco de esperanza a los sujetos de la diversidad en el presente. Eh, Creo que esas cosas de la divulgación no solamente permiten el análisis, el debate, la incorporación de otras perspectivas que capaz los grandes medios de comunicación, la educación o la vida cotidiana no permiten, sino también para dar un poco y un halo de esperanza a quienes viven en este presente, que además está muy marcado por discursos muy negativos acerca de esas sexualidades, a decir, bueno, no estoy tan solo. Excelente, Andrés. Muchísimas gracias. Andy. No, no me quiero ir de Andy. Muchas gracias, de verdad. Es un tema del que charlamos que da obviamente para horas y horas de seguir conversándolo, pero creo que es importante poder dar este espacio también para que el oyente, la persona que está del otro lado, comience a plantear estos temas de los que se pueden hacer un montón de cosas. De hecho, vos mencionabas todos los estudios que está llevando a cabo con esto, que no es solo que existe una diplomatura en un lugar particular, sino que tenemos la suerte de en diversas casas de estudio tener diversos cursos, diplomaturas, maestrías, carreras. Así que muchas gracias, de verdad. Audio.